pasión era ser periodista deportivo. Admiraba a Juvenal, Macaya Márquez, sobre todo de Macaya. Dante Panzeri. Dante. Claro, vos tal vez no lo me leí varias cosas. Y lo que más admiraba de Macaya Márquez, que a los 5 minutos del primer tiempo el tipo te hacía el análisis cómo estaban parados los equipos. Muchas veces tratando de hacer análisis político, trato efectivamente de hacer lo mismo, con la diferencia que, así como los partidos tienen momentos, las campañas electorales también. Yo estoy sinceramente contento que se lancen las campañas. Así dejamos hablar un poco de la campaña. Finalmente. Claro. Podemos hablar, por supuesto que... Pero tiene algo de periodismo deportivo, porque claro. Hoy ¿qué tenés que comentar? ¿Encuestas? Yo no comento encuestas. No, son irrelevantes a esta altura de la Suárez, ¿no? ¿Qué te puedo contar? Sí te puedo contar lo que me cuentan que la doctora le dijo a sus candidatos a diputados cuando los reunió. Ajá. No tiene sentido hablar mucho. Aquí la realidad es demasiado locuaz. Con lo cual te justifica, viste, una tesitura política bastante interesante. Y después, yo siento que son casi todas operaciones. Por ejemplo, vos hablás con los masistas, con muy buena información de ellos te pueden llegar a decir que hoy Bullrich está en la provincia de Buenos Aires tercero. De pronto, cuando yo hablo con algunos otros, o simplemente por la información que tengo yo, digo, muchachos, todavía no es 3/3. Para nada. Acá hay 2 que son muy importantes y uno que está un poco más rezagado por atrás. Y el intento de uno de ellos de caranchear al rezagado. Y Randazzo, que logró meterse en el bolillero. Está ahí, está ahí entre ellos, vamos a ver cómo le va. Y hoy todos lanzan. El candidato que tiene Randazzo en primer lugar es extraordinario. Balibuca es joven. No muy conocido aún en el Gran Buenos Aires. Joven, ¿no? Inteligente, es un chico bien. Me causa gracia cuando para presentarlo dicen el amigo de Tinelli. Sí, tal cual. ¿Entendés? En realidad me parece que Tinelli es bien. Me parece que la oferta electoral de Massa es buena. Él con Stolbizer por lo menos te da material para el análisis. Y Felipe Solá, como primer candidato a diputado, te da una cierta solidez. Por supuesto. Ahora, uno de entrada, ponerse a hablar de guarismos, quién puede ganar o ganar, me parece que para mí es ideal hablar de otra cosa. Cuando pasa, por ejemplo, lo de Gils Carbó, salto de alegría porque por lo menos puedo hablar de otro tema. Pero para cerrar por lo menos esta primer comentario inicial a los 5 minutos del primer tiempo sobre la campaña, déjame regalarte 2 matices, ¿no? Por un lado, es indudablemente cierto que si bien las encuestas no te dan hoy fundamentos para análisis, te ratifican lo que vos marcabas en el sentido que no hay 3/3, pero hay 2/3 y 1/3. Hay 2/3 entre Cambiemos y la doctora, y hay 1/3 para el resto. Que asciende. Sí. Para todo el resto, donde más obviamente hay un segmento muy significativo, más de 15 puntos de piso, llegando probablemente casi al 20, Randazzo entre 6 y 9, depende a quién le preguntes, y al resto a la izquierda, Pino peleando por márgenes más bien acotados, ¿no? Ahora, en el otro 2/3, la pregunta es cómo se distribuye. ¿Se distribuye en mitades o no? Y la verdad que ahora es cierto, la doctora ha sacado una pequeña ventaja, que no es definitiva, y que como primera interrogante no menor es si Bullrich, metido ya en este paquete donde el candidato es el modelo... Claro, está en problemas Bullrich. No, pero este problema es él como protagonista de la campaña, pero no en el combo, ¿no? Está en problemas porque hoy, si uno tiene que titular, tuve una reunión con un corresponsal de un importante medio extranjero que me consultaba sobre este periodismo deportivo de la campaña, cómo lo veía, cómo no lo veía, donde es tan fácil vaticinar o ensartarse, ¿no es cierto? Claro. Yo le dije que en realidad es una primera gran batalla de los 2 grandes protagonistas de la política argentina actual. Claro. Que son Mauricio y la doctora. Claro. Que es como se ve. Y ahí tenés, no te digo como
con un personaje bastante protagónico, los otros que mencionamos. Sí, claro. Lo tenés a Massa, lo tenés a Randazzo, Stolbizer, tenés a Carrió, que es muy fuerte, tenés la capital, donde está concentrada casi toda la atención mediática, y tenés cada una de las provincias, que es para dar una clase de análisis político en lo que pasa en cada uno de los lugares. Exactamente. Con realidades muy Para mí, diferentes. por supuesto. Y ahí es donde está está el gobierno, que tiene esa concepción movimentista, tiene un pedazo. ¿Por qué va a decir el día lunes que ganó Cambiemos? Porque en realidad Cambiemos disputa prácticamente en todos los distritos. Excepto que la ciudad de Buenos Aires, curiosamente, ¿no? Excepto en Buenos Aires. Y la doctora y Massa son fuerzas muy importantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Razón por la cual, depende cómo se haga el cómputo, cuando se sume todas las elecciones provinciales y demás, va a salir mejor. Ahora, ¿en qué se equivocó? Y creo que ya te lo dije, que es una de las grandes, para mí, equivocaciones de la propuesta política del gobierno. En presentarla, así lo sea, presentar la provincia de Buenos Aires como una cuestión de vida o muerte, de subsistencia, ¿no? O consolidación. Es un disparate. Porque es donde tiene más posibilidades de tener, y yo creo que es bastante probable, el triunfo de la doctora. Que ahí yo no me quiero poner a conjeturar, eso se lo dejo para otros, qué es lo que puede llegar a pasar si gana la doctora. Es también periodismo deportivo, ¿no? Sí, te diría con una incógnita previa a eso, y es mirando el impacto que puede tener un eventual triunfo de Cristina en la provincia de Buenos Aires en Las PASO. Hay algunos que creen que eso económicamente puede disparar alguna incertidumbre cambiaria o algún problema que complique todavía más el frente económico para el gobierno. Y otros mirando eso dicen, pero esto puede favorecer la idea de la cosa tremenda, el miedo, el caos, la provincia como la batalla final. El ¿verdad? huracán en el florero, hermano. Bueno, puede ser, pero digamos... Es un huracán en un florero, en serio. Ahí me parece que es otro de las grandes derivaciones de un infantilismo interpretativo atroz. Votame porque si no esto es un caos. Sí. Es un disparate, hermano. Pero lo hicimos en Argentina hace mucho tiempo. Bueno, es una opción que me parece que, bueno, ponerme a reflexionar sobre eso no tiene... Ahora, por suerte pasan otros episodios que también te permiten complementar el análisis político. Pero la desideologización, la despolitización en términos de contenidos, esta idea de campañas light, no te digo apuntar a lo emotivo porque eso es típico de la política, pero ¿no te llama la atención que todos los candidatos coincidan en eso? No es que me llame la atención, me parece que yo no sé qué candidato está en condiciones de presentar otro tipo de propuesta. La emergencia intelectual es muy notoria. Así es. No creo que haya muchos postulantes, salvo alguno de la izquierda, posiblemente, que pueda poner la cuestión del intelecto, ideológica, muy en el frente. En el fondo eso no existe, ¿no? Evitás las ideas fuerza como en el siglo pasado, pero un gobierno de estas características podría ser criticado precisamente por fundamentos de política pública. Por ejemplo, puedes criticar la política de seguridad, puedes criticar incluso de hablar la política económica, o uno puede preguntar al gobierno cuáles son tus prioridades en materia de infraestructura. Yo de lo peor que creo que le pasa al gobierno, hermano, sinceramente, y no quiero iniciar una discusión, me parece que lo peor que pasa es que creen que todo va bien. Dentro del gobierno. Muchos creen que todo va bien, como si a Macri le prepararan el Pravda de Lenin. Sí, claro. El Pravda de Lenin enfermo, ¿entendés? Que no hay ningún problema, estamos creciendo, hay muy buenas perspectivas, y me parece que tienen que ser un poco más serios al respecto. Más autocríticos. Y tampoco no podés, cualquier cosa que pase, yo te he visto en discusiones sobre el tema de PepsiCo y demás, que hoy es un tema que si yo tengo que ponerme a hablar de ese tema,
que depende de lo que diga estoy a favor del gobierno o contra el gobierno, me parece una tontería. No. ¿Entendés? Está claro eso. Primero en el tema de PepsiCo, que es lo que te tengo que decir. Esta cosa que también Macri ataca y seduce, o quizás seduce a algunos empresarios, el tema de la industria del juicio laboral y demás. En realidad, estas leyes laborales, este derecho laboral, se hizo en una Argentina que no tenía este riesgo de desempleo, y en una Argentina que estaba acostumbrada al crecimiento. Así es. ¿Entendés? Esta es una Argentina que viene en un contexto difícil. Y en ese contexto difícil, me parece que las autoridades de PepsiCo, PepsiCo, ¿no? PepsiCo, sí, sí, sí. De PepsiCo. Era Pepsi y compraron Lay's. Creo en los 60. Que trafican un procedimiento de crisis que no existe en la empresa. ¿Entendés? Porque la empresa va bien. De pronto, como la empresa marcha bien, a la empresa le conviene razonablemente irse a Mar del Plata, porque considera que irse a Mar del Plata. Pero acá tenés que tener otro costado donde tiene que estar la sensatez, la racionalidad del Estado. Vos ahí tenés gente, le dicen, le van a dar una indemnización, una doble indemnización. Doble, en muchos casos. Bueno, por supuesto, me parece muy loable, pero vos tenés que ver que hay obreros ahí de 30, 50 años que difícilmente consigan otro trabajo. Se tienen que aferrar a esa fuente de trabajo. Dejá la cuestión de la izquierda, porque la izquierda está donde tiene que estar. ¿Dónde querés que esté la izquierda? ¿No vas a Puerto Madero a tomar un café al Hilton? No, la izquierda tiene que estar donde está, ahí tiene que estar. Sorprenderse o indignarse, porque la izquierda está ahí, me parece que es siempre pasó lo mismo. Bueno, por supuesto. De otro lugar. La gente que se va a la calle de 30 a 50 años podrá emocionarse cuando cobra 400 lucas, que nunca las vio juntas. Claro. ¿Entendés? En cuanto las cobra, ya empieza directamente una estación terminal, porque ¿qué puede hacer? Se puede convertir otra vez un pueblo de remiseros, más remises, más kiosquitos. Pero veamos la cuestión de fondo, Jorge. Primero, aquí tenés una cuestión más global, de que la recuperación económica, que es tenue, pero existe técnicamente y las cifras son bastante contundentes, más de 3 trimestres de crecimiento, es una economía que crece poco, pero está creciendo, es una economía que no genera empleo. No genera empleo, primero porque crece en las áreas que son capital intensivas. Claro. El agro, por ejemplo, o comunicaciones, la obra pública de obras digamos, de infraestructura no civiles. Segundo, porque es cierto, Broda hizo un estudio al respecto, que el sector privado le tiene miedo a los litigios laborales e invierte en áreas o con tecnología para evitar tener problemas. Es lamentable, pero es así. Entonces, esto te plantea una cuestión que son los excesos típicos argentinos, de no tener derecho laboral a tener un exceso de regulación que te impide la generación de empleo o desalienta la generación de empleo. O la justicia penal. Veníamos de la dictadura o de la policía terrible y la doctrina Zaffaroni que te plantea todo lo contrario. Ese razonamiento y esos datos me parece muy bien. Ahora, aquel que defiende su fuente de trabajo y que se desespera ante la posibilidad de que el día lunes no tiene absolutamente nada que hacer y que ya está muy grande para buscar un trabajo, a ese tipo, persuadirlo con palos, olvídate, no te digo, es un acto casi de barbarie. Ahora, la justificación de creer que porque ahí hay delegados de izquierda que son los que agitan y demás, o que son delegados de izquierda que están en los techos. No, era una minoría igual, ¿no? La izquierda está donde tenés que saber que va a estar, donde querés que esté el Partido Obrero. Ahora, vos fíjate, durante muchos años di un curso en la Universidad de Itela para la Escuela de Negocios, que era básicamente estudiando conflictos como los de PepsiCo. Y la idea era cómo políticamente la empresa tenía que actuar para reducir los riesgos reputacionales. Porque hoy, la verdad que la mayor cantidad de los argentinos tienen una mala imagen de PepsiCo. Son fríos, no se ocupan de la gente, les pueden pagar